Imagina cerrar los ojos y dejarte llevar a un desierto silencioso, donde las estrellas brillan con intensidad sobre un horizonte dominado por formas colosales. Las pirámides, inmensas y misteriosas, se alzan como guardianas eternas, desafiando al tiempo y a la lógica. Nos han dicho que fueron construidas por los egipcios hace miles de años, como tumbas para sus faraones. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esas estructuras no fueran obra de las manos que nos dicen, sino herencia de algo más antiguo, más profundo, quizás incluso más allá de lo humano? Este enigma ha fascinado a generaciones. Los arqueólogos aseguran que las pirámides son el resultado del ingenio egipcio, del trabajo organizado de miles de obreros y de técnicas que, aunque rudimentarias, resultaron suficientes. Sin embargo, las dudas persisten. Las piedras, algunas de toneladas imposibles de mover sin maquinaria moderna, los alineamientos perfectos con las estrellas, y la precisión en ángulos y medidas que desafían la matemática de su tiempo, abren la puerta a otra pregunta. ¿Es posible que los egipcios solo hayan heredado algo que ya estaba allí? Existen teorías que hablan de civilizaciones perdidas, pueblos anteriores al propio Egipto que habrían dominado tecnologías hoy olvidadas. Otros apuntan más lejos, visitantes de otros mundos que dejaron huellas en la Tierra, maestros cósmicos que enseñaron a los humanos cómo construir lo imposible. No podemos afirmarlo con certeza, pero el misterio está ahí, vibrando en cada bloque de piedra, en cada sombra que proyecta la pirámide al caer el sol. Lo fascinante de este tema no es encontrar una respuesta definitiva, sino atrevernos a contemplar la posibilidad. ¿Y si las pirámides no fueran tumbas, sino algo mucho más? ¿Un mensaje, un marcador astronómico, un portal simbólico entre mundos? La historia oficial puede ser solo una parte de la verdad, y este documental es una invitación a explorar las grietas, los huecos de la narrativa, los silencios que aún no han sido resueltos. Si has llegado hasta aquí, es porque compartes la fascinación por lo desconocido. Te invito a que te suscribas a este canal, para que juntos sigamos viajando a través de los grandes enigmas de la humanidad. Cada historia es una ventana hacia lo inesperado, cada teoría es un puente entre la ciencia, la imaginación y el misterio. Tu compañía hace que este viaje sea aún más valioso. Así comienza nuestro recorrido, con la duda sembrada bajo la arena eterna de Egipto. ¿Y si las pirámides nunca hubieran sido construidas por los egipcios? La respuesta no está escrita en piedra, está en el misterio que nos arrulla mientras cerramos los ojos y nos dejamos llevar por las historias que desafían el tiempo. Las pirámides de Egipto, y en especial la Gran Pirámide de Giza, son consideradas una de las maravillas del mundo antiguo. Oficialmente, se nos dice que fueron construidas hace más de 4.500 años, durante el reinado del faraón Keops. El relato histórico asegura que decenas de miles de trabajadores, organizados en turnos, arrastraron bloques de piedra de varias toneladas a lo largo del desierto y los colocaron con una precisión sorprendente. Y, sin embargo, el misterio no desaparece. ¿Cómo lograron semejante hazaña con herramientas de cobre, sogas y madera? El primer enigma radica en el tamaño y peso de los bloques. Algunos alcanzan hasta 80 toneladas, y fueron transportados desde canteras situadas a kilómetros de distancia. ¿Qué tipo de ingeniería conocían los antiguos egipcios para mover y colocar semejantes colosos sin grúas ni ruedas? La explicación tradicional habla de rampas y rodillos, pero hasta hoy nadie ha podido reproducir con exactitud el proceso a escala real. El segundo enigma es la precisión. La Gran Pirámide está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, con un margen de error tan pequeño que resulta difícil imaginarlo sin instrumentos avanzados. Además, las dimensiones de su base y su altura parecen contener relaciones matemáticas y astronómicas que superan la necesidad de una tumba. ¿Era realmente solo un monumento funerario, o algo más complejo y simbólico? El tercer enigma tiene que ver con la ausencia de inscripciones. Mientras que en otras tumbas faraónicas abundan jeroglíficos y decoraciones, la Gran Pirámide carece de ornamentos en su interior. Sus pasajes y cámaras son austeros, fríos, como si su propósito hubiera sido otro. ¿Podría tratarse de una estructura más antigua, reutilizada por los egipcios y atribuida a sus faraones? Esta posibilidad ha alimentado teorías que sugieren que el verdadero origen de las pirámides se pierde en un tiempo anterior al Egipto conocido. El último gran enigma es su relación con el cielo. Las pirámides parecen estar alineadas con la constelación de Orión y con otras estrellas importantes en el firmamento antiguo. ¿Era esto una coincidencia, o un mensaje deliberado? ¿Acaso funcionaban como observatorios astronómicos, calendarios cósmicos o símbolos de un conocimiento que los egipcios heredaron de culturas anteriores, o incluso de visitantes de más allá de la Tierra?
Este panorama nos muestra que las pirámides no son solo monumentos de piedra, son preguntas esculpidas en el tiempo. Cada bloque, cada ángulo y cada alineación nos invita a dudar, a contemplar la posibilidad de que lo que creemos saber sea apenas la superficie de una verdad más profunda. Y al escuchar este misterio en la quietud de la noche, sentimos que las pirámides no solo guardan secretos del pasado, también nos susurran sobre nuestra relación con lo eterno. El misterio de las pirámides no estaría completo sin la tensión que existe entre la versión oficial y las teorías alternativas. La arqueología tradicional sostiene que las pirámides son el resultado del ingenio humano, del poder organizativo de los faraones y del trabajo masivo de obreros especializados. Afirma que no hay necesidad de recurrir a explicaciones más allá de la capacidad técnica del antiguo Egipto. Sin embargo, esa explicación, aunque lógica en apariencia, deja sin resolver varios detalles que parecen desafiar la lógica misma. El desafío surge de los propios cálculos. Se estima que la Gran Pirámide está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra. Si fue construida en un periodo de alrededor de 20 años, eso implicaría colocar un bloque cada 2 minutos, día y noche, sin interrupción alguna. ¿Era posible mantener un ritmo semejante con herramientas de cobre y métodos rudimentarios? Para algunos investigadores alternativos, este dato es suficiente para cuestionar la narrativa oficial. Otro punto de conflicto está en la precisión geométrica. Los bloques encajan con tal exactitud que, en muchos casos, no entra ni una hoja de papel entre ellos. ¿Cómo lograron cortar y ajustar piedras tan enormes con tal perfección sin sierras metálicas, sin láseres ni grúas modernas? Los arqueólogos responden con hipótesis de pulido, ensayo y error, pero la magnitud de la obra sigue siendo difícil de explicar. El alineamiento astronómico de las pirámides también alimenta el debate. Que estén orientadas casi perfectamente con los puntos cardinales y alineadas con la constelación de Orión no parece fruto de la casualidad. La versión oficial lo atribuye al conocimiento astronómico de los egipcios, que ciertamente era avanzado. Pero para otros, esa precisión sugiere un saber heredado, quizás transmitido por una civilización anterior o por visitantes que conocían el cielo de forma más profunda de lo que la arqueología concede. El conflicto se intensifica porque ambas visiones parecen incompletas. La arqueología ofrece explicaciones técnicas plausibles, pero llenas de supuestos difíciles de comprobar. Las teorías alternativas plantean posibilidades intrigantes, pero carecen de pruebas materiales concluyentes. Así, las pirámides quedan en un terreno intermedio, suspendidas entre la ciencia y el misterio, como si se resistieran a ser encerradas en una sola versión de la historia. Este desafío nos invita a reflexionar. Tal vez las pirámides no sean solo monumentos de piedra, sino espejos que reflejan nuestras propias limitaciones. Queremos respuestas claras, pero lo que obtenemos son enigmas que nos obligan a contemplar lo imposible. Y en esa contemplación, bajo la calma de la noche, descubrimos que el verdadero poder de las pirámides no está en sus bloques, sino en las preguntas eternas que despiertan en nosotros. En este punto surge la gran pregunta que atraviesa el corazón de este documental. Si las pirámides no fueron construidas por los egipcios, entonces ¿quién, cómo y por qué lo hizo? La duda no se limita a un simple ejercicio de imaginación, sino que nace de las propias grietas en la explicación oficial. Demasiadas preguntas quedan abiertas, demasiadas piezas no encajan. Y es en ese espacio vacío donde florece el misterio. Algunos sugieren que existió una civilización anterior, perdida en las arenas del tiempo, que poseía conocimientos y técnicas hoy olvidadas. Tal vez un pueblo que floreció antes del diluvio universal descrito en distintos mitos, o incluso antes de que Egipto existiera como tal. Esa civilización habría dejado las pirámides como legado, un monumento a su grandeza y un mensaje a los que vinieran después. Otros apuntan más lejos. ¿Y si las pirámides fueran obra de visitantes de las estrellas? El alineamiento con Orión y otras constelaciones, junto con su forma geométrica perfecta, ha llevado a algunos a pensar que estas estructuras pudieron ser creadas con ayuda de seres que dominaban no solo la ingeniería, sino también la astronomía a escalas cósmicas. No serían tumbas, sino faros, marcadores de un mapa universal, o incluso puertas simbólicas hacia lo eterno. La pregunta del cómo es igualmente fascinante. ¿Qué tipo de herramientas o tecnologías podrían haber utilizado? ¿Existieron métodos de transporte y corte de piedra que hoy desconocemos? ¿Podrían haber manejado energías naturales, vibraciones o sistemas que aún no comprendemos? Estas dudas nos recuerdan que lo que llamamos imposible quizás solo sea un conocimiento que aún no hemos redescubierto. Y, finalmente, el por qué. Si las pirámides no fueron tumbas, ¿cuál era su propósito? Algunos hablan de observatorios astronómicos,
otros, de centros de energía, otros más, de símbolos espirituales diseñados para conectar el cielo y la tierra. Cada hipótesis abre una ventana distinta, y ninguna logra cerrarse del todo. El misterio permanece intacto, como si las pirámides mismas hubieran sido diseñadas para hacernos preguntar, para invitarnos a contemplar lo desconocido. Así, la pregunta central no busca una respuesta definitiva, sino un espacio de reflexión. ¿Y si lo que creemos saber no es más que una capa superficial? ¿Y si las pirámides son un recordatorio de que la historia humana es mucho más amplia, mucho más profunda y tal vez mucho más cósmica de lo que imaginamos? Esa es la duda que nos acompañará, suave y persistente, a lo largo de este viaje nocturno. Uno de los aspectos más desconcertantes de las pirámides es su precisión arquitectónica. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está orientada casi perfectamente hacia los 4 puntos cardinales, con un margen de error tan diminuto que resulta difícil de comprender incluso con instrumentos modernos. ¿Cómo lograron los egipcios, con supuestas cuerdas y estacas, una alineación tan perfecta? Esta exactitud ha llevado a muchos a pensar que detrás de su construcción hubo un conocimiento astronómico mucho más avanzado de lo que se nos ha contado. Las dimensiones de la pirámide también asombran. Su base, de más de 230 metros por lado, apenas presenta una diferencia de centímetros entre cada uno de ellos. La altura original, de casi 147 metros, guarda proporciones matemáticas que han sorprendido a investigadores durante siglos. Algunos creen ver en estas medidas una representación de la Tierra misma, como si la pirámide fuera una maqueta sagrada del planeta, o incluso un código matemático que encierra el conocimiento de su tamaño y forma. Los bloques que componen la estructura están ajustados con tal precisión que, en muchos casos, es imposible introducir una hoja de papel entre ellos. ¿Cómo se cortaron y colocaron piedras de varias toneladas con semejante exactitud, sin sierras de acero, sin grúas modernas, sin cemento que las fijara? La explicación convencional habla de martillos de piedra, cobre y mucho esfuerzo humano. Pero la perfección que vemos sugiere otra cosa, un método distinto, quizás olvidado o desconocido. Más allá de la técnica, hay un detalle aún más intrigante. Las pirámides parecen resistir el paso del tiempo de una manera que otros monumentos no han logrado. A pesar de terremotos, tormentas de arena y miles de años de erosión, aún se mantienen firmes, como si hubieran sido diseñadas no solo para durar, sino para desafiar la eternidad. ¿Es posible que fueran concebidas con un propósito que excedía a una sola civilización? La precisión arquitectónica también se refleja en sus pasajes internos. La disposición de las cámaras y corredores, algunos alineados con estrellas específicas, no parece ser producto del azar. Cada ángulo, cada medida, parece responder a un plan mayor. Algunos investigadores sugieren que podrían haber funcionado como resonadores energéticos, captando vibraciones de la Tierra o del cosmos. Otros creen que su diseño responde a un conocimiento espiritual profundo, donde la geometría era vista como un lenguaje universal. Este primer detalle nos abre los ojos al misterio de su construcción. La precisión no es un adorno, sino una clave. Nos recuerda que las pirámides no son simples montones de piedra, sino mensajes esculpidos con exactitud milimétrica. Y en la quietud de la noche, al reflexionar sobre esa perfección, sentimos que quizá aún no comprendemos la verdadera intención de quienes las levantaron, o de quienes las inspiraron. La precisión arquitectónica de las pirámides no puede entenderse de manera aislada. Está íntimamente conectada con la astronomía, la matemática y hasta con la simbología espiritual de las antiguas culturas. La Gran Pirámide, por ejemplo, no solo está orientada con exactitud a los puntos cardinales, sino que también parece guardar una relación directa con la constelación de Orión y con la estrella Sirio, dos referentes cósmicos fundamentales en la cosmovisión egipcia. Pero la pregunta que persiste es, ¿cómo lograron medir y plasmar esa relación con tanta fidelidad? Algunos investigadores alternativos sostienen que esta exactitud no fue fruto de simples observaciones a ojo desnudo, sino de un conocimiento heredado, quizás transmitido por una civilización anterior. La disposición de las 3 grandes pirámides de Giza se asemeja notablemente al cinturón de Orión, y sus pasajes internos parecen alinearse con determinadas estrellas en momentos específicos del año. ¿Era esto solo casualidad, o un plan deliberado diseñado para conectar la Tierra con el cielo? La matemática también juega un papel sorprendente. Las proporciones de la Gran Pirámide parecen reflejar constantes universales, como el número pi o la proporción áurea. Estas relaciones han llevado a pensar que las pirámides no eran simples tumbas, sino auténticos depósitos de conocimiento cifrado en piedra. Si aceptamos esta idea, entonces las pirámides serían más que monumentos,
Serían bibliotecas cósmicas, guardianas de una sabiduría destinada a perdurar más allá del tiempo y de las civilizaciones. Pero no solo en Egipto encontramos estas conexiones. En otras partes del mundo, como en Mesoamérica o en Asia, existen pirámides y estructuras similares que parecen compartir patrones geométricos y astronómicos. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos y milenios coincidieran en diseñar monumentos con características tan similares? Para algunos, la respuesta apunta a un origen común, un conocimiento global anterior a las civilizaciones que conocemos, o quizás una inspiración que vino de más allá del planeta. Este contexto amplía el misterio y nos recuerda que la historia oficial podría ser solo una parte de la verdad. Si las pirámides no fueron exclusivamente egipcias, entonces formaban parte de algo mucho más grande, una red de monumentos y símbolos que conectaban la Tierra con el cosmos. En esa hipótesis, Egipto no sería el origen, sino el heredero de un legado mucho más antiguo. Así, lo que parecía un simple monumento funerario se transforma en una llave. Una llave que abre preguntas sobre astronomía, geometría sagrada y contactos culturales más allá de lo que la historia reconoce. Y en la calma de la noche, al reflexionar sobre estas conexiones, sentimos que las pirámides no son solo piedras inmóviles, sino mensajes silenciosos que nos invitan a mirar hacia arriba, hacia las estrellas, y a preguntarnos de dónde venimos realmente. La cronología oficial nos dice que las pirámides fueron construidas hace unos 4.500 años, durante el reino antiguo de Egipto. Sin embargo, algunas evidencias sugieren que podrían ser mucho más antiguas. Las marcas de erosión en la Esfinge y en los muros de la meseta de Giza han sido interpretadas por ciertos geólogos como huellas de lluvias intensas, lo cual implicaría una antigüedad de más de 10.000 años, un periodo en el que el desierto del Sáhara todavía era fértil y recibía abundantes precipitaciones. Si esta hipótesis fuera cierta, las pirámides y la Esfinge no habrían sido levantadas en la era de Keops, sino en tiempos mucho más remotos, tal vez por una civilización desaparecida cuya memoria se perdió antes de que Egipto surgiera. Esta idea conecta con mitos como la Atlántida o con relatos de cataclismos globales que habrían borrado gran parte del conocimiento humano. ¿Podrían las pirámides ser reliquias de ese mundo olvidado? La perspectiva temporal también se amplía al observar que muchos monumentos antiguos en distintas culturas parecen haber sido levantados en épocas de las que no se conserva registro escrito. En lugares como Göbekli en Turquía, se han descubierto estructuras monumentales de más de 11.000 años, lo que demuestra que la humanidad era capaz de realizar obras complejas mucho antes de lo que se pensaba. ¿Por qué descartar entonces que las pirámides puedan pertenecer a un pasado aún más profundo? Los egipcios podrían no haber sido los constructores originales, sino los herederos de estructuras ya existentes. Es posible que las remodelaran, las adaptaran y las integraran a su cosmovisión, atribuyéndolas a sus faraones. Esta idea no invalida el genio egipcio, sino que lo sitúa como continuador de un legado mucho más antiguo. Un legado que quizás llegó a ellos como un regalo, o como un enigma al que decidieron dar nuevo significado. La arqueología tradicional rechaza estas teorías, alegando que no hay pruebas suficientes. Pero el simple hecho de que existan dudas en la datación abre un espacio fascinante de reflexión. Si las pirámides fueran más antiguas de lo que creemos, entonces la historia de la civilización humana debería reescribirse casi desde el inicio. Esta perspectiva temporal nos invita a contemplar las pirámides no solo como obras de una cultura, sino como puentes hacia un tiempo perdido. Monumentos que miran hacia el presente desde una antigüedad insondable, susurrándonos que la historia del ser humano, y quizás de algo más, es mucho más larga, más compleja y más misteriosa de lo que imaginamos. Cuando observamos las pirámides no solo como monumentos aislados, sino como parte de un mapa más amplio, surge un misterio aún mayor. La ubicación de Giza no parece elegida al azar. Las tres pirámides principales están alineadas con sorprendente exactitud con las estrellas del cinturón de Orión. Esta correspondencia ha llevado a muchos a pensar que las pirámides forman parte de un diseño cósmico, un intento de reflejar el cielo en la tierra. Pero la pregunta permanece, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo a semejante alineación? El enigma crece cuando ampliamos la mirada hacia otros continentes. En Mesoamérica, culturas como los mayas y los aztecas también construyeron pirámides, muchas de ellas alineadas con fenómenos astronómicos. En China, existen estructuras piramidales antiguas que todavía hoy son poco estudiadas. Incluso en lugares remotos como Bosnia se han señalado formaciones con características similares. ¿Es posible que todas estas construcciones formen parte de un patrón global? Algunos investigadores han planteado que las pirámides del mundo podrían estar conectadas por líneas energéticas que recorren el planeta, conocidas como líneas Ley.
Según esta hipótesis, los constructores conocían una red invisible de energía terrestre y erigieron sus monumentos en puntos estratégicos para aprovecharla o marcarla. Aunque esta idea no cuenta con respaldo científico sólido, resulta fascinante imaginar las pirámides como nodos de un mapa planetario oculto. Otro detalle intrigante es que la meseta de Giza está situada casi en el centro geográfico de las masas de tierra del planeta. Desde allí, las distancias a los polos, a los océanos y a otros continentes parecen mantener un equilibrio notable. ¿Casualidad o parte de un diseño intencional? Si fue intencional, ¿cómo pudieron los egipcios, o quienes fueran los verdaderos constructores, conocer la forma global de la Tierra miles de años antes de que se cartografiara? La perspectiva espacial también nos invita a reflexionar sobre un posible mensaje universal. Tal vez las pirámides no fueran solo tumbas o templos, sino marcadores destinados a perdurar en el tiempo, visibles desde el espacio, diseñados para resistir eras enteras. Quizás sean señales, recordatorios o monumentos de contacto, tanto para la humanidad como para observadores que miran nuestro planeta desde fuera. Así, la ubicación de las pirámides nos abre a un enigma que trasciende fronteras. Ya no hablamos solo de Egipto, sino de un plan mayor, inscrito en la geografía misma del planeta. Un plan que une el cielo con la tierra y que, en la quietud de la noche, nos invita a imaginar que quizá no estamos solos en este vasto escenario cósmico. Uno de los aspectos más sugerentes del misterio de las pirámides es la posibilidad de que no fueran solo monumentos físicos, sino también instrumentos diseñados para interactuar con fuerzas invisibles. A lo largo de los años, diversas teorías han planteado que estas estructuras habrían sido capaces de canalizar energía, ya sea de la Tierra misma o del cosmos. Aunque no hay consenso científico que lo respalde, la idea resuena con fuerza porque las pirámides parecen poseer un magnetismo propio, una aura difícil de explicar. Algunos investigadores alternativos sostienen que la forma piramidal en sí misma concentra y amplifica energías naturales. Según esta visión, las pirámides podrían haber funcionado como resonadores gigantes, capaces de armonizar vibraciones telúricas y dirigirlas hacia un propósito específico. Otros van más allá y sugieren que eran dispositivos para captar la energía cósmica, conectando el planeta con el cielo como antenas monumentales que transmitían información o poder. Curiosamente, existen experimentos modernos que sugieren que la geometría piramidal puede influir en campos electromagnéticos o incluso en procesos de conservación de materia. Aunque muchos de estos estudios son considerados pseudocientíficos, despiertan la imaginación. ¿Qué sabían los antiguos, o aquellos que construyeron las pirámides, sobre la relación entre forma, materia y energía? ¿Podrían haber comprendido algo que nosotros recién comenzamos a intuir? También se ha planteado que las cámaras internas de la Gran Pirámide pudieron tener funciones más complejas que las de simples tumbas. Algunos creen que actuaban como cavidades resonantes, capaces de generar vibraciones específicas cuando el aire, el sonido o incluso la luz interactuaban con sus pasajes. Desde esta perspectiva, la pirámide sería un instrumento gigantesco, diseñado para producir efectos que escapaban a la comprensión común. Más intrigante aún es la idea de que estas fuerzas invisibles no eran solo energéticas, sino también espirituales. En muchas culturas, las montañas y las formas piramidales han sido símbolos de ascenso, de conexión entre la tierra y lo divino. Quizás las pirámides de Giza no eran diferentes, más que máquinas o tumbas, eran templos para conectar con lo eterno, con lo que no puede verse pero sí sentirse. Así, las pirámides aparecen como enigmas no solo por lo que muestran, sino también por lo que sugieren. Su forma, su disposición y su resistencia parecen hablarnos de un conocimiento olvidado sobre las fuerzas invisibles que recorren el universo. Y al contemplarlas bajo el cielo estrellado, sentimos que, tal vez, siguen cumpliendo su propósito, recordarnos que la realidad no siempre se limita a lo visible. Las pirámides parecen ser más que simples estructuras. Podrían haber sido relojes cósmicos, diseñados para registrar los grandes ritmos de la naturaleza y del universo. Su orientación hacia los puntos cardinales, sus alineamientos con las estrellas y la precisión de sus proporciones han llevado a muchos a pensar que eran, en realidad, calendarios monumentales. Marcaban no solo el paso de los días o las estaciones, sino también ciclos mucho más largos, los movimientos de la Tierra, las precesiones de los equinoccios y hasta los cambios en el firmamento a lo largo de miles de años. El cinturón de Orión es un ejemplo de ello. La disposición de las tres grandes pirámides de Giza parece reflejar su posición en el cielo. Algunos astrónomos han sugerido que esta alineación corresponde no al Egipto de hace 4.500 años, sino a una fecha mucho más antigua, alrededor del 10.500 AC, cuando Orión ocupaba una posición diferente en el horizonte.
¿Podría esto significar que las pirámides fueron construidas, o al menos, concebidas en una época mucho anterior a la que la historia oficial reconoce? Además, las dimensiones de la Gran Pirámide parecen encerrar proporciones relacionadas con la Tierra misma. Su altura, multiplicada por 1.000 millones, corresponde aproximadamente a la distancia entre nuestro planeta y el Sol. La longitud de su base refleja con asombrosa exactitud la circunferencia terrestre. ¿Se trata de coincidencias, o de un conocimiento deliberado de los ritmos cósmicos y planetarios que aún hoy nos resultan difíciles de comprender? Estos posibles vínculos nos invitan a pensar que las pirámides eran más que tumbas, eran herramientas de conocimiento. Al observarlas, los antiguos sacerdotes y astrónomos quizá podían leer en ellas la relación entre el cielo y la tierra. Cada ángulo, cada proporción, podría haber sido un mensaje cifrado, un recordatorio de que la humanidad forma parte de un ciclo mayor, escrito en las estrellas y en la geometría del cosmos. Los ritmos naturales que las pirámides parecen reflejar también tienen un componente espiritual. En muchas culturas, el tiempo no era visto como una línea, sino como un círculo. Las pirámides, con sus formas eternas e inmutables, podrían haber sido símbolos de esa idea, la eternidad no como un final, sino como un ciclo que siempre regresa. Tal vez fueron diseñadas para recordarle a la humanidad su lugar en esa danza infinita de creación, destrucción y renacimiento. Al contemplarlas hoy, sentimos que las pirámides siguen marcando un tiempo distinto al nuestro. No miden horas ni minutos, sino eras. Son relojes silenciosos que nos conectan con ritmos que trascienden la vida humana, con ciclos que abarcan civilizaciones enteras. Y en la calma de la noche, al escuchar este misterio, comprendemos que quizás el verdadero propósito de las pirámides era recordarnos que formamos parte de un universo que respira en cadencias eternas. Las pirámides de Egipto son, al mismo tiempo, presencia imponente y silencio insondable. Miles de años después de su construcción, o de su aparición, siguen planteando más preguntas que respuestas. Y en ese vacío de certezas es donde se alimenta el misterio. Si fueron tumbas, ¿por qué en su interior no se encontraron momias? Si eran símbolos religiosos, ¿por qué guardan proporciones que parecen responder a cálculos astronómicos y matemáticos avanzados? Cada intento de explicación parece abrir nuevas grietas en lugar de cerrarlas. Uno de los enigmas más discutidos es la ausencia de inscripciones en la Gran Pirámide. A diferencia de las tumbas del Valle de los Reyes, repletas de jeroglíficos y decoración, este monumento monumental está desnudo, sobrio, silencioso. No hay relatos grabados que nos digan quién la construyó ni con qué propósito. Para algunos, este vacío es prueba de que la pirámide no fue diseñada como tumba, sino como algo mucho más enigmático. Otro misterio es la ingeniería de su construcción. Los arqueólogos sostienen que se usaron rampas gigantes para mover los bloques, pero no hay rastros concluyentes de esas rampas. Las teorías abundan, desde sistemas de contrapesos hasta el uso de agua para desplazar la piedra. Sin embargo, ninguna explicación logra reproducir con exactitud la magnitud de la obra. ¿Qué métodos conocían los constructores que hoy hemos olvidado? El enigma también se extiende al propósito. Algunos investigadores creen que las pirámides eran observatorios astronómicos, otros, que funcionaban como centros energéticos, y otros más, que eran depósitos de conocimiento en forma de geometría sagrada. La ausencia de una respuesta definitiva mantiene viva la fascinación. Las pirámides parecen resistirse a ser clasificadas, como si hubieran sido diseñadas para provocar asombro y desconcierto a lo largo de las eras. Lo más misterioso de todo es que, pese a los avances tecnológicos actuales, seguimos sin poder replicar con facilidad una obra de semejante magnitud y precisión. Contamos con grúas, láseres y computadoras, pero aún así resultaría una tarea colosal. Si hoy nos cuesta tanto, ¿cómo lo hicieron hace miles de años con herramientas supuestamente rudimentarias? Esta pregunta alimenta la idea de que quizás los egipcios no estaban solos, o no fueron los primeros. El misterio, en última instancia, es lo que mantiene viva la magia de las pirámides. No importa cuántas teorías aparezcan, siempre quedará un velo de incertidumbre. Y tal vez ese sea su verdadero propósito, recordarnos que no todo debe ser comprendido, que la grandeza también puede habitar en lo inexplicable. En la quietud de la noche, al pensar en estas preguntas sin respuesta, sentimos que las pirámides no solo guardan secretos del pasado, sino también la llave de nuestra eterna fascinación por lo desconocido. Las pirámides son la representación perfecta de la armonía entre opuestos. A primera vista parecen estructuras puramente materiales, bloques de piedra apilados con precisión matemática. Sin embargo, cuanto más se observan, más evidente se vuelve que encierran también un profundo simbolismo espiritual.
En ellas conviven la lógica de la geometría y la intuición del mito, la ciencia del cálculo y la magia del misterio. Es esa dualidad la que las hace tan fascinantes, porque no se limitan a una sola interpretación, son puente entre mundos. La base cuadrada de cada pirámide simboliza lo terrenal, lo estable, lo que pertenece a la tierra. Su vértice apunta al cielo, evocando la unión con lo divino, lo eterno, lo intangible. Así, cada pirámide no es solo una construcción, sino un símbolo que conecta el suelo que pisamos con las estrellas que contemplamos. Es la fusión entre lo humano y lo cósmico, entre lo que conocemos y lo que apenas intuimos. En términos prácticos, las pirámides representan la racionalidad del ingeniero que mide ángulos y calcula proporciones. Pero al mismo tiempo, encarnan la visión del sacerdote que busca en ellas un templo, un lugar de ascenso espiritual. Son tumbas según la versión oficial, pero también relojes cósmicos, bibliotecas en piedra y posibles instrumentos energéticos. Cada interpretación parece válida, y ninguna logra abarcar por completo su complejidad. El contraste también está presente en su impacto a lo largo del tiempo. Para los egipcios pudieron haber sido símbolos de poder y eternidad. Para nosotros, son enigmas que desafían la historia escrita. Lo que fue certeza en una época se convierte en misterio en otra. Así, las pirámides nos muestran que el conocimiento y la duda no se excluyen, sino que conviven como dos fuerzas complementarias. Incluso su apariencia física refleja esta dualidad. Desde lejos, parecen montañas artificiales, firmes e inmutables. Pero de cerca, cada bloque nos recuerda el esfuerzo humano, el detalle y la imperfección de la piedra tallada. Son a la vez monumentales y minuciosas, eternas e imperfectas, humanas y divinas. En esa armonía de contrastes reside su verdadero poder. Las pirámides nos obligan a aceptar que la realidad puede ser, al mismo tiempo, lógica y misteriosa. Nos invitan a contemplar que ciencia y espiritualidad, razón y mito, no siempre están en oposición. En la quietud nocturna, cuando pensamos en ellas, comprendemos que tal vez su mayor secreto sea ese, recordarnos que el universo mismo es una danza de contrarios que se necesitan mutuamente. Las pirámides de Egipto no existen en soledad. Cuando observamos el mapa del mundo antiguo, descubrimos que estructuras similares aparecen en distintas latitudes: las pirámides de Teotihuacán en México, las de los mayas en Yucatán, las pirámides truncadas de Caral en Perú, los montículos escalonados de Mesopotamia conocidos como zigurats, e incluso las enormes pirámides cubiertas por vegetación en China. Todas ellas, aunque separadas por océanos y milenios, parecen resonar con un mismo lenguaje arquitectónico. Este patrón nos lleva a preguntarnos: ¿es posible que las culturas antiguas compartieran un conocimiento común, transmitido de generación en generación, hasta perderse en el tiempo? ¿O acaso, como sugieren algunos, existió una civilización madre, olvidada por la historia, que sembró su influencia en distintos rincones del planeta? La idea de un conocimiento global previo al Egipto faraónico desafía la narrativa oficial, pero resulta difícil ignorar las similitudes en diseño, orientación y función. Algunas de estas construcciones comparten también conexiones astronómicas. Las pirámides de Teotihuacán se alinean con la Vía Láctea y el Cinturón de Orión, al igual que las de Giza. Los zigurats mesopotámicos eran, en esencia, templos que conectaban el cielo con la tierra. Y en China, los montículos piramidales parecen estar dispuestos siguiendo constelaciones específicas. Se trata de coincidencias culturales, o de la huella de un saber universal. Otro nivel de conexión se da en lo espiritual. En todas estas culturas, las pirámides no eran simples edificios, representaban montañas sagradas, símbolos de ascenso y de unión con lo divino. Tal vez, más allá de las distancias, la humanidad compartía un mismo impulso: levantar con piedra un reflejo de sus aspiraciones cósmicas. Pero si todas llegaron a las mismas conclusiones por caminos distintos, ¿no sería aún más misterioso? ¿O hubo acaso una fuente común que iluminó a todos por igual? Las interacciones no se limitan al pasado remoto. Hoy, investigadores de distintas disciplinas cruzan datos y teorías, encontrando paralelismos sorprendentes entre monumentos que, a primera vista, parecían inconexos. La arqueología, la geología, la astronomía y hasta la física entran en diálogo para tratar de comprender lo que las piedras guardan en silencio desde hace milenios. Las pirámides, vistas en este contexto global, se convierten en nodos de una red invisible que une culturas, épocas y continentes. Son puentes entre mundos, entre lo humano y lo divino, entre lo terrestre y lo cósmico. Y al reflexionar sobre esas conexiones, sentimos que el misterio no pertenece solo a Egipto, sino a toda la humanidad, como un recuerdo compartido de algo que aún no logramos descifrar.
Las pirámides, más allá de su monumentalidad, parecen funcionar como puentes simbólicos. No solo dividen épocas históricas, sino que marcan el tránsito entre lo humano y lo trascendente. En ellas, la piedra se eleva desde la base cuadrada, lo terrenal, hasta el vértice que toca el cielo, lo divino. Esa geometría encierra un mensaje profundo. La vida misma es un proceso de ascenso, un camino desde lo material hacia lo espiritual, desde lo efímero hacia lo eterno. En este sentido, las pirámides representan un umbral. Para la civilización egipcia, eran símbolos de resurrección y eternidad. Para nosotros, son enigmas que conectan lo histórico con lo mítico. Tal vez no fueron tumbas, sino portales simbólicos entre dos realidades, la del mundo físico y la de lo invisible. Cada bloque de piedra sería entonces una pieza de ese puente, construido no solo para durar en el tiempo, sino también para recordar que lo humano siempre ha buscado trascender sus límites. El punto de transición también se manifiesta en la historia misma. Si las pirámides fueran más antiguas de lo que se cree, podrían representar el cierre de un ciclo y el inicio de otro, el vestigio de una civilización perdida y el comienzo de otra que heredó su legado. En este marco, los egipcios no serían los constructores originales, sino los guardianes de un conocimiento que decidieron incorporar a su cosmovisión. Las pirámides serían entonces testigos de un cambio de era. Este simbolismo se refuerza con su resistencia al tiempo. Mientras otras construcciones humanas se derrumban, las pirámides siguen en pie, como si estuvieran hechas para sobrevivir a los cataclismos y conservar un mensaje a través de los milenios. Tal vez ese mensaje no sea literal ni grabado en jeroglíficos, sino implícito en su forma, en su presencia silenciosa, en su capacidad de despertar preguntas que nos llevan más allá de lo evidente. La transición que marcan las pirámides no se limita al pasado. También actúan en nosotros hoy, cada vez que las contemplamos o pensamos en ellas. Nos obligan a cruzar de la certeza a la duda, de lo conocido a lo desconocido, de la seguridad de la historia oficial al vértigo del misterio. En ese cruce, comprendemos que la humanidad nunca ha dejado de buscar su lugar en el cosmos. Así, las pirámides son mucho más que monumentos. Son símbolos eternos de transición, del tiempo al mito, de lo humano a lo divino, de la tierra al cielo. Y en la calma de la noche, al dejarnos arrullar por estas reflexiones, sentimos que quizás su propósito nunca fue explicar, sino recordarnos que la vida entera es un viaje hacia lo trascendente. Llegados a este punto del viaje, podemos detenernos un instante y contemplar todo lo que las pirámides han despertado en nosotros. No son solo piedras apiladas, ni tampoco simples tumbas. Son enigmas que han resistido milenios, manteniendo viva la duda sobre su origen y propósito. Cada bloque parece contener una historia no contada, cada ángulo nos recuerda que aún hay secretos enterrados bajo la arena y el silencio del desierto. Hemos visto cómo la precisión arquitectónica desafía las explicaciones convencionales, cómo su alineación con las estrellas sugiere un vínculo con el cosmos, y cómo su posible antigüedad cuestiona la cronología aceptada por la historia oficial. También descubrimos que no están solas. Monumentos similares en distintos continentes parecen resonar con ellas, como si compartieran un lenguaje universal escrito en piedra. Exploramos la posibilidad de que fueran más que construcciones físicas, relojes cósmicos, resonadores de energías invisibles, símbolos espirituales que buscaban conectar la tierra con el cielo. Algunas teorías hablan de civilizaciones perdidas, otras de visitantes estelares, y todas coinciden en lo mismo: lo que sabemos no basta para explicar lo que contemplamos. Las pirámides parecen hechas para recordarnos que la certeza absoluta rara vez existe. En su dualidad descubrimos su fuerza, lo humano y lo divino, lo terrenal y lo cósmico, la lógica y el misterio. En ellas conviven la ciencia y el mito, la razón y la fe, sin excluirse mutuamente. Son espejos de nuestra propia naturaleza, siempre dividida entre lo que podemos medir y lo que solo podemos sentir. Este resumen contemplativo nos enseña que quizá las pirámides no buscan respuesta, sino reflexión. Que su propósito no sea explicarse, sino inspirar preguntas. Tal vez su mayor secreto no esté en cómo fueron construidas, sino en el efecto que producen en quienes las miran, el asombro, la humildad y la sensación de que pertenecemos a algo mucho más vasto. Al integrarlo todo, comprendemos que las pirámides son, en esencia, meditaciones en piedra. No importa si fueron hechas por los egipcios, por una civilización perdida o con ayuda de los cielos. Lo que importa es que, al contemplarlas, nos sentimos parte de un misterio eterno. Y ese misterio, en lugar de inquietarnos, nos arrulla con calma, como si nos dijera que las grandes respuestas del universo no siempre deben ser reveladas, sino simplemente contempladas.
Aceptar la posibilidad de que las pirámides no fueran construidas por los egipcios abre un horizonte de reflexión que va mucho más allá de la arqueología. Nos obliga a replantearnos lo que creemos saber sobre la historia, la evolución de las civilizaciones y nuestra propia relación con el cosmos. Si las pirámides son más antiguas, si fueron heredadas o incluso inspiradas por algo más allá de lo humano, entonces nuestra visión del pasado es apenas un fragmento de una verdad mucho más vasta. Esta idea puede parecer inquietante, pero también es liberadora. Nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, aunque, irónicamente, las pirámides le estén, sino que es un relato en construcción, lleno de vacíos y reinterpretaciones. La humanidad siempre ha buscado certezas, pero los grandes monumentos del pasado parecen existir precisamente para recordarnos lo contrario, que aún no comprendemos del todo quiénes somos ni de dónde venimos. La reflexión se amplía cuando pensamos en la conexión entre culturas. Si las pirámides forman parte de un patrón global, entonces tal vez existió una red de saberes antiguos que trascendía fronteras y continentes. Una red que hoy apenas intuimos, pero que podría cambiar por completo nuestra concepción de la civilización. ¿Y si la humanidad tuvo un inicio mucho más conectado y avanzado de lo que imaginamos? ¿O acaso hubo una guía externa que orientó esos primeros pasos? Aceptar esta posibilidad también nos confronta con nuestra propia arrogancia. Creemos que el conocimiento avanza en línea recta, que el progreso es exclusivo de nuestra era. Sin embargo, las pirámides parecen decirnos que quizá en el pasado hubo saberes y técnicas que superaban, en ciertos aspectos, lo que hoy podemos lograr. Tal vez la historia no sea un ascenso constante, sino una serie de ciclos donde la humanidad alcanza cumbres y luego vuelve a empezar. Esta idea nos conecta con lo espiritual. Porque más allá de lo técnico y lo material, las pirámides siguen despertando en nosotros un sentimiento de trascendencia. No importa si fueron construidas por egipcios, por civilizaciones perdidas o con ayuda de seres de otros mundos, su efecto es el mismo. Nos invitan a mirar al cielo, a preguntarnos por nuestro lugar en el universo, a aceptar que hay misterios que nos superan. La reflexión ampliada, entonces, no busca resolver el enigma, sino abrazarlo. Nos recuerda que vivir con preguntas puede ser tan valioso como encontrar respuestas. Y que tal vez el propósito de las pirámides nunca fue ser explicadas, sino inspirar asombro, humildad y contemplación. En la calma de la noche, mientras las imaginamos iluminadas por la luna, comprendemos que el verdadero legado de las pirámides es enseñarnos a convivir con el misterio. En la historia de las pirámides, lo más revelador no siempre está en lo que sabemos, sino en lo que falta. Los vacíos en el registro arqueológico, las preguntas sin respuesta y las ausencias deliberadas son tan importantes como los hallazgos. Esos silencios son como grietas por donde se filtra el misterio, recordándonos que la verdad nunca se entrega por completo. Lo no dicho, lo no escrito, a veces pesa más que las certezas. Uno de esos silencios es la falta de inscripciones en la Gran Pirámide. Mientras otras tumbas faraónicas están recubiertas de jeroglíficos que narran la vida del faraón y su camino al más allá, la pirámide de Keops es un enigma desnudo. Sus muros interiores guardan un silencio abrumador, como si fueran testigos de un propósito que no necesitaba palabras, o que quizá debía permanecer oculto. Otro vacío está en la falta de pruebas concluyentes sobre cómo se construyeron. Se han propuesto teorías de rampas rectas, rampas en espiral, poleas primitivas o incluso moldes de piedra fundida. Pero ninguna de ellas logra explicar con absoluta certeza cómo se levantó semejante coloso en el tiempo asignado. El silencio de las pruebas arqueológicas deja abierta la posibilidad de que hubiera un conocimiento perdido, borrado por el tiempo o tal vez guardado con intención. También hay silencios en la cronología. No existe un documento antiguo que describa con detalle la construcción de las pirámides. Lo que sabemos proviene de relatos posteriores, algunos escritos miles de años después. Este vacío temporal alimenta la duda. ¿Fueron realmente construidas en la era que nos dicen, o los egipcios las encontraron y las reclamaron como propias? Incluso en la interpretación de su propósito hay huecos. Tumba, templo, calendario, máquina energética, marcador astronómico, ninguna teoría llena todos los espacios. Es como si las pirámides hubieran sido diseñadas deliberadamente para resistir no solo al paso del tiempo, sino también a la claridad de las explicaciones. Como si su verdadero secreto estuviera en permanecer incompletas, en obligarnos a aceptar el misterio como parte de su esencia. El silencio entre las palabras, entonces, no es ausencia, sino mensaje. Nos invita a escuchar lo invisible, a aceptar que hay cosas que nunca podremos comprobar con documentos o pruebas físicas. Tal vez el misterio de las pirámides no se resuelva porque no debe resolverse,
porque su función es recordarnos que la humanidad avanza también gracias a las preguntas que nunca se contestan. Y en la calma nocturna, ese silencio se convierte en arrullo, un recordatorio de que lo desconocido es parte esencial de nuestra existencia. El misterio de las pirámides no pertenece únicamente al pasado. Su enigma se proyecta hacia el futuro, como si fueran faros que nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir. Lo que ignoramos sobre su origen y propósito es una invitación a continuar buscando, a mantener viva la curiosidad y a aceptar que la humanidad todavía se encuentra en los primeros pasos de un viaje mucho más grande. En un mundo dominado por la tecnología, donde creemos tener todas las respuestas al alcance de la mano, las pirámides nos enseñan humildad. Nos dicen que incluso con satélites, inteligencia artificial y potentes telescopios, seguimos sin poder explicar con certeza cómo y por qué fueron construidas. Ese vacío de conocimiento puede ser visto como un desafío. Si no entendemos plenamente nuestro pasado, ¿cómo podemos comprender del todo nuestro futuro? La mirada hacia el porvenir también nos invita a reflexionar sobre la preservación. Las pirámides han resistido miles de años, pero hoy enfrentan amenazas modernas, la contaminación, la presión turística, el cambio climático. Cuidarlas es, en cierto modo, cuidar de nosotros mismos, porque son parte de nuestra memoria colectiva. Su permanencia nos recuerda que lo que construyamos ahora, en nuestro tiempo, también será legado para quienes vendrán después. El futuro quizá también traiga revelaciones inesperadas. Nuevas tecnologías como los escáneres láser, los estudios sísmicos o la inteligencia artificial aplicada a la arqueología ya han revelado cámaras ocultas y anomalías dentro de las pirámides. ¿Qué secretos aún aguardan bajo esas piedras? ¿Podría un descubrimiento próximo cambiar por completo lo que creemos saber sobre ellas y sobre la historia de la humanidad? Más allá de lo científico, el misterio de las pirámides tiene un valor simbólico para nuestro porvenir. Nos invitan a soñar, a mirar al cielo con la misma fascinación que lo hicieron los antiguos, a aceptar que nuestra historia está entrelazada con lo cósmico. Tal vez el verdadero futuro que nos proponen no es solo tecnológico, sino espiritual, redescubrir el sentido de lo sagrado, lo eterno y lo desconocido en un mundo que tiende a olvidarlo. Así, al pensar en las pirámides, comprendemos que no son reliquias muertas del pasado, sino semillas que germinan en el presente y que apuntan hacia lo que aún está por venir. Son recordatorios de que siempre habrá misterios que nos inviten a buscar, y de que la humanidad, al igual que esas estructuras, está destinada a perdurar mientras mantenga viva su capacidad de asombro. A medida que este viaje se acerca a su final, sentimos como las pirámides comienzan a envolverse en un velo de silencio aún más profundo. Su misterio no se resuelve, pero se asienta en nosotros como una certeza distinta, que algunas preguntas están hechas para permanecer abiertas. Esta sensación de encerramiento no es un final abrupto, sino un cierre suave, como el desierto que lentamente cubre con su arena todo lo que toca. Las pirámides nos han mostrado su grandeza, su precisión, sus enigmas y sus contradicciones. Ahora, al mirarlas desde la distancia de la noche, comprendemos que lo más valioso no es descubrir quién las construyó, sino aceptar lo que representan. Son símbolos eternos de la búsqueda humana, de nuestro deseo de alcanzar lo imposible y de dejar huellas que sobrevivan al tiempo. Su propósito verdadero, quizá, nunca lo sepamos. Pero tal vez esa era la intención, permanecer como un misterio perpetuo. La sensación de encerramiento también nos recuerda la fragilidad de nuestra propia comprensión. Pensamos que dominamos la historia, que el pasado nos pertenece, pero en realidad apenas rozamos la superficie. Las pirámides, inmóviles y silenciosas, se alzan como testigos de lo que fue y de lo que aún no logramos entender. Su mera presencia nos invita a rendirnos ante el misterio, a aceptar que el conocimiento humano siempre será parcial. En este cierre simbólico, el desierto cumple un papel esencial. Las dunas, cambiantes y eternas al mismo tiempo, son como un espejo de las pirámides, ocultan y revelan, protegen y desafían. Entre la arena y la piedra se encuentra un equilibrio perfecto, un recordatorio de que la naturaleza y la humanidad siempre han estado unidas en un mismo relato. La sensación final no es de inquietud, sino de calma. Al igual que los antiguos egipcios contemplaban el horizonte con la esperanza de la eternidad, nosotros contemplamos las pirámides con serenidad. Nos recuerdan que la vida es breve, pero el misterio es eterno. Y en esa eternidad encontramos consuelo, porque comprendemos que no todo necesita ser explicado para tener sentido. Así, este capítulo nos envuelve en un arrullo silencioso. Cerramos los ojos y sentimos el peso sereno de las pirámides, como si fueran guardianas del sueño. Nos dicen que podemos descansar, que el misterio permanecerá allí cuando despertemos, firme e inmutable, acompañándonos más allá del tiempo.
Imagina ahora que caminas en silencio por el desierto de Giza bajo un cielo cubierto de estrellas. El aire es fresco, la arena cruje suavemente bajo tus pasos y, a lo lejos, las pirámides se alzan como sombras gigantescas contra la luz plateada de la luna. Te detienes un instante y contemplas su silueta, firme, eterna, desafiando el tiempo. Sientes que no estás frente a simples piedras, sino ante un misterio vivo que respira con el mismo ritmo que la noche. Te acercas más y percibes el contraste entre la inmensidad de la estructura y los detalles minúsculos que la componen. Cada bloque parece susurrar historias olvidadas, cada unión de piedra vibra como una nota silenciosa en una sinfonía cósmica. El viento acaricia las aristas y, por un momento, te parece que la pirámide no está hecha para los ojos, sino para el alma, un recordatorio de que lo eterno no se mide en años, sino en símbolos. Al levantar la mirada, descubres que las estrellas del cinturón de Orión brillan directamente sobre ti. Y entonces, como si el cielo y la tierra se reflejaran uno en otro, comprendes que las pirámides no solo miran al universo, forman parte de él. En esa alineación perfecta sientes que el cosmos entero está presente aquí, en este instante de quietud, invitándote a cerrar los ojos y a soñar con lo infinito. El silencio del desierto se convierte en un arrullo. No hay turistas, no hay ruido, no hay distracciones. Solo la piedra milenaria, la arena que cubre y revela, y las estrellas que observan desde arriba. Es un silencio que no oprime, sino que consuela. Te envuelve como un manto, recordándote que no necesitas respuestas para descansar, que el misterio también puede ser un refugio. En tu mente, la imagen de la pirámide se fija como una llama tranquila. No importa quién la construyó, ni cuándo, ni cómo. Lo que importa es lo que despierta en ti, la sensación de pequeñez y grandeza al mismo tiempo, de fragilidad humana frente a la eternidad de la piedra. Esa emoción te acompaña mientras tus párpados se cierran lentamente. Así termina la última imagen mental, tú, de pie frente a la pirámide iluminada por la luna, sintiendo que eres parte de un misterio mucho mayor. Y en ese instante, justo antes de dormir, aceptas que el enigma no necesita resolverse para ser hermoso. Basta con contemplarlo, dejarse arrullar por él y descansar en la calma de lo eterno. El viaje por el misterio de las pirámides se acerca a su conclusión. A lo largo de estas reflexiones hemos visto cómo su grandeza no se agota en lo visible, sino que se expande hacia lo intangible, proporciones exactas, alineaciones con el cielo, posibles conocimientos perdidos y silencios que nos invitan a dudar. Ahora, en este epílogo, no buscamos respuestas definitivas, sino calma. Porque las pirámides no son solo enigmas que desafían a la razón, son también arrullos de piedra que nos enseñan a descansar en la eternidad del misterio. Cuando cierras los ojos, puedes sentir que esas estructuras no están en Egipto, sino dentro de ti. Cada bloque simboliza una pregunta sin resolver, cada ángulo es una conexión con lo infinito. Y al aceptarlo, comprendes que el verdadero valor de las pirámides no está en descifrar quién las construyó, sino en el poder de recordarnos que la vida es más grande que nuestras certezas. El sueño se convierte en una metáfora de lo eterno. Así como los antiguos egipcios miraban al horizonte buscando la inmortalidad, nosotros miramos al cielo estrellado en busca de respuestas. Pero el descanso de la noche nos enseña que no siempre es necesario entenderlo todo. A veces basta con rendirse al misterio, dejar que nos envuelva y confiar en que el tiempo, como las pirámides, guarda todo lo que debe ser guardado. Este epílogo también es una invitación a la humildad. La humanidad ha creado máquinas que viajan por el espacio, telescopios que observan galaxias lejanas, pero seguimos sin comprender por completo cómo se erigieron estas montañas de piedra. En ese contraste se esconde una enseñanza: la sabiduría no siempre avanza en línea recta. A veces se pierde, a veces se oculta, y a veces se revela en formas que no sabemos leer. Así, el misterio de las pirámides no nos condena a la ignorancia, sino que nos regala un refugio. Porque nos recuerda que hay belleza en lo inexplicable, serenidad en lo desconocido y esperanza en lo eterno. Las pirámides son testigos de un tiempo que nos supera, y al mismo tiempo, son guías que nos invitan a soñar más allá de los límites de la historia escrita. Y ahora, mientras la calma de este relato se funde con la noche, puedes dejarte llevar por el descanso. Imagina que las pirámides vigilan tu sueño, firmes y silenciosas, asegurándote que el misterio seguirá ahí mañana, intacto, esperándote. Y con esa certeza suave, puedes rendirte al sueño profundo, sabiendo que el universo, como esas piedras eternas, siempre guarda sus secretos con ternura. A lo largo de este viaje hemos caminado entre arena y estrellas, siguiendo la sombra inmensa de las pirámides. Al inicio nos preguntamos, ¿y si no hubieran sido construidas por los egipcios? Esa pregunta, lejos de encontrar una respuesta definitiva,
se convirtió en el hilo que nos llevó a explorar enigmas, contradicciones y posibilidades que amplían nuestra visión del pasado. Recordamos la precisión arquitectónica que desafía explicaciones sencillas, bloques encajados con exactitud imposible, orientaciones milimétricas hacia los puntos cardinales y alineamientos con constelaciones que parecen revelar un conocimiento cósmico adelantado a su tiempo. Cada detalle técnico se transformó en un recordatorio de que, aunque tengamos teorías, seguimos sin poseer todas las respuestas. Hablamos de las conexiones globales, de cómo estructuras similares emergieron en continentes distantes. Desde Mesoamérica hasta China, desde Mesopotamia hasta Sudamérica, las pirámides parecen repetirse como un eco de algo mayor. Coincidencia cultural, herencia de una civilización perdida o reflejo de un mismo impulso humano de conectar con lo divino. En ese patrón descubrimos que las pirámides no pertenecen solo a Egipto, sino a toda la humanidad. También reflexionamos sobre los vacíos, el silencio de la Gran Pirámide, sin inscripciones ni decoraciones, la ausencia de pruebas concluyentes sobre su construcción, la cronología incierta que abre la puerta a la posibilidad de que sean mucho más antiguas de lo que creemos. En esos huecos, en esas páginas no escritas de la historia, comprendimos que el silencio también habla, y que a veces lo que no está dicho es lo que más invita a imaginar. El recorrido nos llevó además a contemplar lo espiritual. Vimos a las pirámides como símbolos de ascenso, como puentes entre la tierra y el cielo, como relojes cósmicos que marcan ritmos invisibles. No importa si fueron máquinas energéticas, tumbas, observatorios o templos, su poder trasciende la función práctica. Lo importante es el efecto que tienen en nosotros: asombro, humildad y una sensación de pertenecer a algo mucho más vasto que nuestra propia existencia. Así, la recapitulación nos muestra que el misterio no es un obstáculo, sino un regalo. Las pirámides, con su grandeza inexplicable, nos recuerdan que la historia humana está llena de preguntas abiertas y que convivir con ellas puede ser fuente de serenidad. Porque tal vez su propósito nunca fue revelar respuestas, sino enseñarnos a vivir con la belleza de lo desconocido. El recorrido por las pirámides nos deja con más preguntas que respuestas, y quizá ese sea su verdadero regalo. Nos recuerdan que no todo en la vida está hecho para ser explicado, que algunos misterios existen para acompañarnos, para inspirarnos, para enseñarnos a mirar más allá de lo evidente. Al cerrar este viaje, comprendemos que las pirámides no son solo monumentos del pasado, sino espejos que reflejan nuestro anhelo eterno de trascendencia. Imagina que el desierto se sumerge en la calma de la noche. El viento sopla suave y la arena acaricia las piedras milenarias. Las pirámides, silenciosas y firmes, se elevan hacia el cielo como guardianas del tiempo. Nadie sabe con certeza quién las construyó, cómo lo hizo o para qué. Pero quizá eso no importa. Su poder está en lo que evocan, en el silencio que nos obliga a escuchar, en la inmensidad que nos invita a soñar. El cierre final nos recuerda que cada civilización, incluida la nuestra, busca dejar huellas en el tiempo. Algunas desaparecen rápido, otras, como las pirámides, parecen destinadas a perdurar para siempre. Son faros de piedra que nos hablan desde la eternidad, diciéndonos que lo humano es frágil, pero el misterio es eterno. Al dejarnos arrullar por su enigma, comprendemos que el propósito de estas estructuras no es solo físico, sino espiritual. Nos conectan con el cosmos, nos obligan a contemplar nuestro lugar en él y nos recuerdan que formamos parte de una historia mucho más vasta de lo que alcanzamos a imaginar. Las pirámides son, en sí mismas, meditaciones en piedra, mantras grabados en geometría que trascienden los siglos. Y ahora, mientras cierras los ojos, puedes imaginar que duermes bajo el mismo cielo que ellas han contemplado por milenios. Las estrellas vigilan desde arriba, la arena se extiende como un mar inmóvil, y las pirámides permanecen, firmes y silenciosas, acompañándote en tu descanso. El misterio sigue ahí, eterno, pero no inquieta, consuela. Porque en lo desconocido también hay calma, y en el enigma, un arrullo. Así concluye este documental. Las pirámides, con sus preguntas sin respuesta, nos dejan una enseñanza sencilla y profunda. No todo debe ser comprendido para ser hermoso. A veces basta con contemplar, aceptar el misterio y dejarse llevar por él, como por un sueño.